Bueno, vamos a empezar y vamos a revisar ahora la segunda parte de PIP. Esta es una clase compleja y medio enredada, ¿no? Vamos a tratar de hacerla lo más sencillo que se pueda. Para que tengan historia, vean eso que está ahí en la lámina. Eso fue cuando la epidemia de polio en los años 50, los ventiladores que se usaban en esa época eran esos tanques que están allí. En cada tanque hay un niño metido con salas completas de equipos de esto, algo parecido al COVID, pero esta vez fue poliomielitis, que era otra cosa. Si ustedes por casualidad conocen al doctor Martín Espino, me dijeron a mí que este que le estoy señalando es él. El doctor Martín Espino cuando era residente en los años 50. Él lo niega, pero fue certificado que es el doctor Martín Espino, el de la fotografía. Cuando lo vean, le preguntan que si la foto que presenta el doctor España en sus clases es real o no es real. Pero fíjense cómo era de complicada la situación, ¿no? Esos equipos enormes con los pacientes adentro, y en la próxima clase van a ver un video de esa gente cómo trabajaba con esos pacientes adentro de esos tanques. Bueno, vamos a continuar con la materia. Para los que trabajan en área ventilatoria, respiratoria, neumonología, técnicos y intensivistas deben de conocer muy bien lo que está en la lámina. Son los volúmenes pulmonares, cómo se clasifican y qué significan dentro del pulmón de un paciente. Tenemos que el volumen corriente es nada más y nada menos el volumen que podemos medir después de una inspiración normal. Nosotros medimos el volumen y ese es el volumen corriente. Si nosotros medimos el volumen después de una inspiración profunda, es lo que se llama el volumen de reserva inspiratoria. Y si nosotros después de una inspiración profunda medimos el volumen exhalado al máximo, entonces también medimos el volumen de reserva expiratoria. El único volumen que no se puede medir regularmente es el volumen residual. Para medir el volumen residual se requieren una serie de técnicas especiales que usan los laboratorios de función pulmonar, pero que, dada la complejidad, no son de uso práctico. Entonces, ¿por qué viene esta lámina a colación? El volumen de reserva expiratorio, que es el volumen que queda en los pulmones después de una expiración normal, todo el aire que queda dentro de los pulmones lo forman dos componentes, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Ahora, la suma de esos dos volúmenes nos da un valor que es la capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional es la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque estos volúmenes de aire dentro del pulmón lo mantienen, son los alvéolos abiertos. Cuando los alvéolos están abiertos, ellos, después que uno bota el aire normalmente, hace una expiración normal, queda muchísimo aire dentro de los pulmones, porque el pulmón no se vacía completo. Y ese aire que queda dentro de los pulmones es aire que queda dentro de los alvéolos y forma parte del proceso ventilatorio. Entonces, fíjense, yo tengo aquí a mi lado derecho el síndrome de dificultad respiratoria aguda, en la cual una de las características es que el volumen de reserva expiratorio disminuye muchísimo, se pone a unos niveles críticos, y eso se debe a qué? A que hay colapso masivo de alvéolos, y ese colapso masivo de alvéolos es lo que hace que el volumen de reserva expiratorio disminuya. Por eso es que cuando usted toma una radiografía normal en un paciente
una rayos X de tórax en cama en un paciente con este tipo de problemas, ustedes ven que el pulmón no es negro, sino es blanco. ¿Por qué es blanco? Porque la mayoría de los alvéolos están colapsados. Cuando uno ve pulmón blanco, alvéolos colapsados. Cuando uno ve alvéolos muy negros, pulmones muy negros, son alvéolos hiperventilados. Entonces, ¿qué es lo que queremos enseñar con esta lámina? Lo que queremos enseñar con esta lámina es que cuando aplicamos PIP, abrimos los alvéolos colapsados, por tanto, el volumen residual regresa a su posición de normalidad. Entonces, uno de los efectos importantes del PIP es restituir la capacidad residual funcional del paciente a sus valores normales. Y eso lo logra básicamente retornando el valor del volumen de reserva expiratoria. Entonces, uno de los efectos PIP a nivel de función pulmonar es rescatar pues, el valor del valor del volumen de reserva expiratorio y retornarlo a su valor normal. Y eso se logra, acuérdense que el PIP lo que hace es abrir alvéolos que están colapsados. Vamos a ver la próxima lámina. Vamos a hablar ahora de relación BQ. Esta lámina resume los conocimientos que ustedes deben de tener. La B es ventilación. La Q es perfusión. Entonces, la relación BQ es la que nos va a determinar en muchas situaciones el grado de oxigenación o el grado de ventilación en un momento dado. ¿Cómo se interpreta la relación BQ? La relación BQ normal es 1, como dice aquí, igual a 1, igual a 1. Cuando la ventilación es igual a la perfusión, la relación es 1. Y esa relación es la ideal. Cuando uno tiene una relación BQ de 1, uno sabe que es la condición ideal. ¿Por qué es ideal? Porque por cada parte ventilatoria hay una parte circulatoria. Entonces, esa relación 1 a 1 es la ideal. Cuando tenemos más ventilación que perfusión, como lo estoy señalando aquí en la lámina, cuando tengo más ventilación que perfusión, la relación es más de 1. Entonces, cuando ustedes ven una relación BQ más de 1, ustedes inmediatamente dicen, hay más ventilación que perfusión. Y cuando ustedes ven una ventilación, una BQ menor de 1, es que hay más perfusión en relación con la ventilación. Entonces, esto hay que sabérselo así como está en la lámina. Cuando yo pregunto relación BQ 0,8, significa que es menos de 1, significa que hay más perfusión que ventilación. Si yo tengo una relación BQ de 1,5, significa que tengo más ventilación que perfusión, porque lo que esté por encima de 1 es más ventilación y lo que esté por debajo de 1 es más perfusión. Eso es importante conocerlo para lo que vamos a ver ahora más adelante. Esto lo vimos en la lámina pasada y es el concepto de chum pulmonar. Fíjense, ¿qué es el chum pulmonar? El chum pulmonar es sangre que pasa por alvéolos colapsados y como pasa por alvéolos colapsados, no hace ningún tipo de intercambio gaseoso con la sangre que le pasa. Entonces, esta sangre que pasa por aquí no hace ningún tipo de intercambio. ¿Por qué? Porque no puede haber intercambio porque este alvéolo está colapsado. Fíjense, el de al lado, bien ventilado y bien oxigenado, y hace su intercambio gaseoso capilar perfecto. Sangre venosa, sangre arterial, y el contenido arterial de oxígeno de esta sangre que está saliendo de aquí son 22 volúmenes por ciento, y la sangre esta que viene por aquí, que no intercambia porque el alvéolo está colapsado, viene con 15 volúmenes por ciento de oxígeno, y al final se mezclan las dos y da una concentración baja de oxígeno. Entonces, si usted le da aquí 100% de oxígeno,
esta la satura al máximo, pero no soluciona el problema. ¿Por qué no soluciona el problema? Porque estos alvéolos que están colapsados no hacen ningún tipo de intercambio, entonces esa sangre que va a pasar por esa zona sigue completamente sin oxígeno. Entonces, cómo se mide más o menos qué cantidad de alvéolos están en esta situación? Esa cantidad de alvéolos en esta situación lo medimos midiendo o calculando el chum pulmonar. El chum pulmonar nos dice qué porcentaje del todo el pulmón está bajo esta situación. Y se podrán imaginar que mientras más sea el porcentaje, el paciente está peor, porque la oxigenación va a ser muy crítica porque la mayoría de los alvéolos no intercambian, entonces lo que regresa al corazón izquierdo es sangre venosa. Entonces, muy mal. Entonces, ¿cuál es la conducta en este caso? La conducta va dirigida a abrir este alvéolo, hay que abrirlo, pero no solamente abrirlo en inspiración, sino hay que mantenerlo abierto en expiración también. Y para mantenerlo abierto en expiración, necesitamos usar presión positiva expiratoria final, el famoso PIP. Entonces vamos a ver cómo se comporta esto. Yo aplico PIP, abro el alvéolo, inmediatamente se oxigena la sangre que antes pasaba por ahí libre, se mezcla con la otra y al final hay una mejoría importante en la mezcla de los dos circuitos. Entonces, el objetivo en este caso es, cuando tenemos chum pulmonar alto, es abrir los alvéolos para que hagan el intercambio. Pero no solamente que se abra en inspiración, sino que se abra o se mantenga abierto en expiración. Entonces aquí vemos esto y vemos que lo que hace el PIP, en este caso, y el ventilador lo mantiene, es abrir los alvéolos que están colapsados. Eso lo llaman el efecto PIP y se nota en los pacientes que a medida que el PIP va mejorando la condición del pulmón, que va abriendo alvéolos, usted va viendo cómo la oxigenación del paciente va mejorando de manera progresiva. Porque la apertura de estos alvéolos no se hace generalmente de un solo golpe, que haga ¡pum! No. Él va abriendo poco a poco, va abriendo zonas, va abriendo zonas, va abriendo zonas, hasta que al final se expanden todos los alvéolos y se corrigió la hipoxemia. Entonces, ese es el chum pulmonar. Acuérdense, alvéolo perfundido, pero no ventilado. Eso es lo que es el chum pulmonar. Ahora vamos a ver el otro concepto que es muy importante. ¿Cuánto tiene de ventilación, perfusión ese alvéolo? 0 ventilación y 100% de perfusión, como está en la lámina. O sea, el alvéolo ese no ventilaba, pero sí perfundía. Cuando le aplico PIP y abro el alvéolo, entonces ventilación 100, perfusión 100. Está óptimo. El otro concepto importante es lo de espacio muerto. El espacio muerto, en este caso, este que estamos señalando aquí, el espacio muerto son alvéolos que ventilan perfectamente, pero no hacen ningún intercambio con la sangre porque aquí no hay circulación. Entonces aquí la circulación es 0. Entonces, si no hay circulación de sangre, no puede haber intercambio gaseoso. Entonces, ese es otro concepto importante. Entonces, fíjense, no hay perfusión, por lo tanto, solo hay ventilación, no hay circulación. Eso, un ejemplo típico es el embolismo pulmonar. El embolismo pulmonar tapa los vasos sanguíneos y los alvéolos que están por delante no reciben sangre. Si no reciben sangre, es espacio muerto. O sea, como dice uno, espacio perdido. Espacio perdido, ¿por qué? Porque no intercambia gaseoso. No hay intercambio gaseoso. Ok.
Entonces, si uno lo relaciona con el espacio Chum, vemos que este es al revés. Aquí la ventilación es 100% y la perfusión 0%. La única manera de que nosotros tenemos de que esto mejore es que la perfusión se recupere en esta zona, y al recuperarse la perfusión, el flujo sanguíneo pasa por aquí y hace su intercambio con el alveolo. Mientras tanto, este espacio muerto lo que nos hace es ocupar espacio dentro de la parte ventilatoria, porque es un alveolo que va a recibir ventilación del ventilador, pero esa ventilación, como no va a ser efectiva, pero hay que dársela, porque como él está abierto, ahí entra aire del ventilador. Y aunque uno no quiera, no le puede decir, no, no te metas para allá porque no hay perfusión. No. Mete por todos los alvéolos que tengan esta condición, el ventilador mete aire. ¿Y cómo sabemos nosotros que está ocurriendo eso? Porque si yo estoy ventilando un paciente, vamos a suponer con 10 litros de volumen minuto, 500 de volumen corriente, 20 de frecuencia, y mantengo un CO2 normal de 40. En la tarde le hago otra gasometría y me consigo que el paciente tiene 55 de CO2. Yo digo, bueno, ¿y cómo es esto? Si tengo una ventilación de 10 litros que me mantenía el CO2 en 40, ¿por qué motivo me sube a 55? Inmediatamente ustedes tienen que pensar, cuando aumentan los requerimientos importantes de ventilación en el paciente, está ocurriendo este fenómeno de espacio muerto. Ustedes tienen que ventilar el espacio muerto y el otro espacio para que el CO2 se mantenga normal. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Es que aumenta el volumen minuto. Entonces uno aumenta o el volumen corriente o la frecuencia respiratoria. Siempre la parte ventilatoria, acuérdense, la manejamos con volumen corriente y con frecuencia. Pero un consejo que siempre se da, si usted va a mejorar la ventilación de un paciente y tiene 2 botones, toque un solo botón. Si yo lo voy a ventilar más, le subo la frecuencia o le subo el volumen corriente, pero no toquen los 2 botones a la vez, porque al final lo van a hacer que resolvió el problema. Entonces, en este caso, por ejemplo, uno le pone 14 litros de volumen minuto y el paciente CO2 40 nuevamente, pero tengo 4 litros más. Si esa condición mejora, de repente el otro día yo le hago unos gases y el CO2 está en 20, está hiperventilado. ¿Qué pasó? Que esos alvéolos se empezaron a perfundir, ya no requiero tener tanto espacio muerto funcionando y le vuelvo a bajar el volumen minuto a 10 para lograr estabilizar el CO2 en 40. Esa es una observación que todos los que manejan este tipo de equipo tienen que tener en mente, el espacio muerto. Entonces vamos a ver ahora los efectos respiratorios también del PIP. Ustedes se acuerdan que cuando uno está de pie, hay zonas superiores que dependen de gravedad y zonas inferiores que no dependen de la gravedad. ¿Por qué las de arriba dependen de la gravedad? Porque para yo subir, tengo que vencer más gravedad. O sea, abajo hay menos gravedad que arriba. Arriba hay más gravedad. Menos gravedad arriba y más gravedad abajo. Entonces, eso tiene un efecto sobre la ventilación y sobre la perfusión. Entonces, fíjense aquí la lámina. En un pulmón normal, las áreas no dependientes de gravedad tienen una relación de ventilación-perfusión de 1,5. Y las áreas dependientes de gravedad tienen una relación BQ de 0,8. O sea, ¿qué significa esto aquí? Que estas están más ventiladas que perfundidas porque está sobre 1. Estas están más perfundidas que ventiladas porque está por debajo de 1. Ahora, si yo ese pulmón lo daño con una inyección de un tóxico, en este caso le pusieron al animal ácido leico, que es un destructor de pulmón,
Entonces, fíjense cómo se cambian las relaciones. La no dependiente de gravedad, que era más ventilada que perfundida, ahora es más perfundida que ventilada, porque está por debajo de 1. Y esta, que era por debajo de 1, más perfundida que ventilada, ahora es más ventilada que perfundida. Ese juego lo tienen que aprender porque en ese juego es como se manejan los pacientes. Vamos a ver ahora la parte de abajo. Vamos a ver ahora el efecto PIP sobre el pulmón. Fíjense, tenemos un pulmón normal. Vamos a ver cómo es la relación BQ en las zonas no dependientes de gravedad, que serían en este caso los vértices pulmonares, y las dependientes de gravedad, que serían las bases pulmonares. Fíjense, cuando yo le pongo 0 de PIP, la relación es igual. Arriba, más ventilación que perfusión, porque es más de 1. Abajo, más perfusión que ventilación, porque es menos de 1. De 0,82 es menos de 1. Más perfusión que ventilación. Y aquí, 151.5 más de 1, tengo más ventilación que perfusión. Ahora fíjense el efecto PIP en un pulmón sano, que es el que estamos viendo primero. Cuando yo le pongo 5 de PIP, fíjense que la relación en las bases pulmonares, en este caso también si el paciente está acostado de espalda, que son las bases pulmonares, la espalda, con 5 de PIP la relación BQ se me pone ideal, que es 1 en las bases. Y sigue siendo más ventilada que perfundida el vértice. A medida que yo subo el PIP, la relación en el vértice se va alterando hasta llegar a un máximo de casi total ventilación y poca perfusión, cuando llego a 15 de PIP. En la base, cuando yo en un pulmón normal, estamos hablando de un pulmón normal primero, llego al óptimo en 5 de PIP, y después del 5 de PIP tengo un poquito de alteración en relación a su normalidad, porque tengo más ventilación que perfusión. Pero fíjense, con 5 de PIP tengo la relación ideal de BQ, que es 1, y la mejor, prácticamente la mejor relación BQ a nivel de los vértices. Entonces, por eso es que se habla de que cuando uno le coloca 5 de PIP a un paciente normal, paciente que regresa de quirófano, que lo operaron y tiene todavía la anestesia encima y tiene relajantes y tiene cosas, el colocar 5 de PIP, primero que no altera la hemodinamia bajo ningún sentido, y segundo, mejora la relación BQ en el pulmón. Fíjense que la base es de 0,82 pasó a 1, que es lo normal. Y esta que estaba mucho más ventilada que perfundida, ahora la perfusión mejoró un poco porque bajó, se acerca más a 1 este número que este número que tenemos. Ahora vamos a ver cómo se comporta esto con el PIP. Y el pulmón enfermo, que es generalmente donde nosotros tenemos que enfocarnos, en el pulmón enfermo. Entonces fíjense, aquí dice, dañé el pulmón con este ácido leico. Las zonas no dependientes de gravedad, en este pulmón dañado, la relación BQ es menor de 1, o sea que hay menos ventilación que perfusión, y en las zonas dependientes de gravedad hay más ventilación que perfusión. Acuérdense, si es por debajo de 1, más perfusión, y si es por encima de 1, más ventilación. Fíjense, a medida que yo voy subiendo el PIP, la relación va mejorando hasta llegar a un punto de 15 de PIP, cuando la relación se normaliza en los dos sectores. Entonces, fíjense, ese es uno de los efectos beneficiosos del PIP, que va mejorando la relación ventilación-perfusión
hasta lograr en un punto que uno lo tiene que aprender a detectar, que es donde se logra la mejor oxigenación con el PIB que usted logró conseguir como el mejor PIB para ese paciente. Entonces, en este caso, el PIB lo fuimos subiendo de 5 en 5 y al llegar a 15, la relación ventilación-perfusión se hizo casi normal y este es el punto donde yo digo, para este paciente, 15 de PIB es el ideal en relación a esto. Vamos a ver ahora la siguiente lámina, que es en relación a las unidades de Chum. ¿Qué son las unidades de Chum? Las que perfunden pero no ventilan. Entonces, esas unidades, a medida que vamos subiendo el PIB, van disminuyendo las unidades Chum. ¿Por qué van disminuyendo? Porque los alvéolos se van abriendo. Entonces, fíjense, a medida que yo subo el PIB, abro más unidades alveolares hasta llegar a un máximo en que ya no tengo unidades Chum. Ahora, eso se ve en relación a la gravedad del pulmón. Si uno calcula que el Chum pulmonar, por las fórmulas que existen para calcular el Chum pulmonar, si el Chum pulmonar es menos de 40%, como lo dice la lámina, el efecto del PIB sobre el Chum no es muy significativo, como lo ven aquí. Esto no es nada significativo. El PIB es útil, es cuando el pulmón está bien dañado. ¿Qué es bien dañado? Cuando tenga más del 40% de unidades Chum. Cuando tiene más del 40%, fíjense cómo la mejoría es prácticamente espectacular. Pasa de un Chum máximo a 0 de presión expiratoria PIB a un PIB